Muy buenas noches, mi nombre es José Mercado, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del SINU. En este video les voy a explicar el dimensionamiento de un sistema de paneles solares en una vivienda, en una zona aislada en una selva amazónica. Muy bien, lo primero que nosotros debemos hacer, importante para nosotros poder dimensionar, tener como digamos la base para nosotros hacer esa instalación de nuestro sistema de paneles solares, es el cuadro de carga. Es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Bueno, ¿qué lleva un cuadro de carga? Primero que todo debe llevar los equipos que van a estar conectados a nuestro sistema eléctrico. En el caso pues en esta parte en la selva amazónica tenemos que lámparas tipo LED, ventiladores, radios y cargador de celulares. Como son zonas aisladas, pues entonces son pues aparatos que son, digamos, lo más esenciales como para la supervivencia. Bueno, en la segunda columna, en la tercera columna, perdón, viene la parte de potencia. Ahí vamos a consignar la potencia de cada equipo, que es característico de cada equipo. Por ejemplo, las lámparas LED tienen una potencia de 9 vatios, los ventiladores son de 75 vatios, radio de 10 vatios y cargador de celular 5 vatios. En la cuarta columna va la cantidad, cuántos aparatos de esos hay pues en nuestro espacio. Muy bien. Y horas de uso por día, es decir, cuántas horas en el día se utiliza el equipo. Bueno, ahora viene la potencia total. ¿Cómo se calcula la potencia total? Pues muy fácil, nosotros ponemos una función en Excel que nos va a multiplicar la potencia de cada equipo por la cantidad de aparatos que hay. Por ejemplo, en las lámparas tipo LED tiene una potencia de 9 y son 4 unidades, entonces serían 9 por 4, nos da 36. Lo mismo hacemos con los demás aparatos. Al final totalizamos todas las potencias. En la última columna viene consumo en vatios hora. ¿Cómo nosotros sacamos ese dato del consumo? Bueno, muy fácil. Cuando ya hayamos tenido la potencia total, nosotros vamos a multiplicar esa potencia total por el número de horas que se usan los equipos. Por ejemplo, en las lámparas se usan 10 horas y tiene una potencia total de 36 vatios. Las 4 lámparas nos da un consumo de 360 vatios hora. Y por último, nosotros venimos y totalizamos todos esos consumos. Bueno, es muy importante este espacio el cuadro de carga, porque es lo que nos va a dar la información vital para nosotros poder definitivamente nosotros saber qué equipos son los que vamos a necesitar para las características específicas de nuestro espacio. Bueno, lo primero que nosotros vamos a calcular es la potencia del inversor, de cuál es la potencia que ese inversor nosotros requiere. Hay que aclarar lo siguiente: la mayoría de los aparatos que tenemos en nuestras casas, en nuestras fábricas, industrias, son aparatos que trabajan en corriente alterna, corriente AC. Pero pasa que la energía que nos suministran los paneles solares son energía en DC, corriente directa. Entonces el inversor es ese aparatico que nos va a hacer esa conversión de corriente directa a corriente alterna. Eso es lo más importante. Entonces nosotros necesitamos saber qué equipo, qué inversor es el que necesitamos. Para ello se hace un proceso muy pero muy sencillo. Nosotros cogemos la potencia total, en este caso fueron 206 vatios, y nosotros le vamos a analizar una tasa de confiabilidad. En este caso es la del 20%. Entonces, nosotros el cálculo que hacemos es que cogemos esos 206 vatios totales de potencia y lo multiplicamos por 1.2, o sea, la confiabilidad del 20, y nos da un valor exacto de 247.2. Sin embargo, nosotros en el mercado no vamos a encontrar un aparato un inversor que tenga exactamente 247.2 vatios, no lo vamos a encontrar. Entonces nosotros tenemos que buscar el que más se le acerque, pero no el que más se le acerque hacia antes, sino hacia adelante. ¿Cómo así? El que pase ese valor. Entonces los inversores
los encontramos en múltiplos de 25 vatios. Entonces en este caso nosotros tuvimos que multiplicamos 25 por 11 y nos da 275, que es el que más se le acerca a 247.2. En este caso lo más importante es que sobre y no que falte. Entonces aquí lo que hicimos fue multiplicar 25 por 11 y nos dio 275 y vemos que es el que se le acerca. Muy bien. Entonces ahora viene el asunto, un asunto muy neurálgico, que es la potencia de los paneles. ¿Qué clase de panel solar es el que nosotros necesitamos para pues las necesidades que nosotros tenemos? Entonces nos vamos a la parte del cuadro de carga y ahí miramos que el consumo total de energía de nuestro sistema es de 1190 vatios hora. Entonces nosotros, para poder saber cuál es la potencia requerida, es cogemos la potencia, el consumo total, y lo dividimos entre las horas sol pico. Entonces en este caso decidimos el factor de 4.5 horas sol pico. ¿Por qué? Porque es el peor escenario posible para pues digamos la iluminación, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos con lo más bajo para que cuando hayan días que se sobrepase ese nivel, pues sean ganancias. Entonces nosotros dividimos los 1190 vatios horas entre las 4.5 de horas 4.5 horas sol pico, y nos da un valor de 264,4444. Pero entonces ese dato no tiene un aspecto importante, que es el factor de sobredimensionamiento de panel, que en este caso nosotros hemos escogido un factor de sobredimensionamiento de panel de 0,5. Entonces la fórmula dice que nosotros multiplicamos ese valor de 264.4 por 1 más 0,5 y nos da en total un equipo de 396.66 vatios hora. Pero como repetimos, no vamos a encontrar en el mercado un equipo que tenga esas características, ese dato exactamente. Nosotros tenemos que encontrar el que más se le aproxime. Entonces nosotros los paneles solares los encontramos en el mercado que vienen en múltiplos de 50. Entonces lo más apropiado es tener dos paneles de 200 vatios que sumados nos van a dar 400 y nos alcanza para los 396.66 que necesitamos. Entonces esta es la decisión más sabia. No es tener uno de 400 vatios, porque no se sabe, no estoy seguro que exista, pero lo mejor es que tengamos dos de 200 vatios y nos va a cubrir toda esa necesidad. Bueno, ahora viene un punto importante en este asunto, es el banco de baterías. Entonces el banco de baterías, nosotros hacemos el cálculo de la siguiente manera: dividimos el consumo total entre el voltaje de batería que nosotros requerramos. En este caso nosotros vamos a utilizar una batería de 12 voltios. Entonces dividimos los 1190 vatios hora por 12 voltios y nos da 99.16, ¿cierto? Pero ahí ese dato tiene un faltante, que es el factor de descarga de la batería. Este factor de descarga de la batería hace referencia a cuánto queremos nosotros que se descargue la batería. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, si la batería se descarga mucho, puede empezar a dañarse. Nosotros sabemos que esas baterías, especialmente las de litio,
Si llega a niveles muy bajos, esto puede producir que se dañe, entonces se va a deteriorar muy rápido el producto y nuestro sistema, y eso puede incurrir en más gastos. Entonces aquí lo más importante que debemos tener en cuenta es que, bueno, un factor del 50%, es decir, que en nuestro uso normal la batería solamente se va a descargar en un 50%, no va a pasar más de ahí, y eso nos va a garantizar pues que la batería tenga suficiente durabilidad. Bueno, ahora el factor de descarga de la batería nosotros dijimos que un 50%, entonces el cálculo es multiplicar por 2. Cuando es un 50% multiplicamos por 2 y nos da un banco de baterías de 198. Bueno, entonces ahora, ¿qué tipo de batería es la que nosotros vamos a necesitar? Bueno, para este caso particular vemos que nosotros necesitamos un consumo de 1190 vatios hora. Si nosotros tenemos una batería, si nosotros escogemos una batería de 12 voltios a 100 amperios hora, nosotros multiplicamos 12 voltios por 100 amperios hora y eso nos va a dar un total de 1200. Entonces la energía va a ser de 1200 y vemos que nuestro consumo total es de 1190, entonces un valor muy cercano a ella, y por eso para este caso solamente requerimos una sola batería, ¿cierto? Porque con 12 vatios a 1000 amperios, eso nos va a dar 1200 vatios hora, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos va a dar, nos va a alcanzar para lo que nosotros requerimos, que son 1190. Entonces con una sola batería, en este caso pues sencillo, es necesario. El asunto se complica, por ejemplo, cuando ya son, digamos, espacios que contienen más equipos, y los equipos tienen mayor potencia, se requiere un mayor consumo de energía, entonces ya vamos a ver que una sola batería no va a ser suficiente, porque por ejemplo en este caso de una vivienda doméstica donde hay ventiladores, televisores, neveras, licuadoras, planchas, donde hay un alto consumo de energía, se ve que el consumo es de 6600 vatios hora, mucho mayor al que nosotros tenemos. Entonces que en este caso, con 4 baterías de 12 voltios a 1500 a 150 amperios horas, si las conectamos en serie, ¿cierto? Va a ser la misma corriente de 150 amperios, pero va a tener un voltaje de 48. Entonces si nosotros multiplicamos 48